Hola gente, ¿cómo andan? Esto es Mundo del Fútbol 10 y hoy vamos a hablar un poco del Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos que con Miquel Blázquez, periodista español. ¿Cómo estás, Miquel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? Un abrazo desde Barcelona y nada, para los que no me conozcan, soy periodista, como bien dices, aquí en Barcelona, cubro la información del primer equipo de baloncesto y de fútbol del Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes más grandes e importantes del planeta, y aparte pues también trabajo para Overtime Europa, que es una página pues, de Instagram en la que subimos distintos vídeos de baloncesto. Bárbaro, notable, la verdad. Bueno, la idea del video es hablar un poquitito de los jugadores y un poquitito del nuevo técnico del club español, Ronald Koeman. Así que, habiendo hecho la presentación, ¿arrancamos con esto? Perfecto, arrancamos, vamos. Primer tema para tocar es justamente el técnico. ¿Qué opinión tenés acerca del nuevo entrenador holandés que va a tener el Fútbol Club Barcelona? Bueno, de entrada seguro que es quizás la palabra que mejor le define es chocante, ¿no? Porque es un entrenador que ya hemos visto que viene con las cosas muy claras, que en apenas una semana ya ha empezado a mover hilos y ha empezado a hacer llamadas telefónicas y a dejar jugadores fuera de lo que sería la disciplina del equipo. Así que de entrada me choca bastante cómo va a entrar Ronald Koeman en la plantilla. Si es ilusionante para la afición culé, pues bueno, la verdad que quizás sería más ilusionante pues una figura como Xavi Hernández. Ya te digo que de entrada seguro que va a traer buenas vibras aquí al Fútbol Club Barcelona. Bien, bueno, yo haciendo un video que les voy a dejar por acá arriba, justamente hablé que yo ponía como uno de los candidatos que a mí me gustaban a Xavi, porque es un tipo que conoce el club, que sabe cómo manejar un vestuario, que además es amigo de muchos de los jugadores, pero a mí Ronald Koeman también me parece un entrenador que esté apto para dirigir a un club tan grande como es el Barcelona. Sí. A ver, en ese sentido, como bien sabrás, Xavi es uno de los objetivos sin duda del Barça para poderlo tener como entrenador, pero como hay muchas diferencias con esta directiva y como en principio llegará con la candidatura de Víctor Font, uno de los digamos, presidenciables para las próximas elecciones, pues digamos que es un poco complicado que ahora mismo llegue Xavi Hernández al FC Barcelona, por lo tanto una de las alternativas era también Pochettino, pero digamos que entre Koeman y Pochettino pues se han precedido de cantar por Koeman, una figura, digamos, emblemática, una leyenda del FC Barcelona que conquistó la primera Champions del Barça. Bien, bien. Bueno, pasamos ahora sí, dejamos de lado un poco al entrenador para hablar un poco del plantel, de los jugadores que componen el plantel. Y la primera pregunta, o el primer jugador del cual vamos a hablar, quizás se sepa cuál es su situación, pero es Marc-André Ter Stegen, que lo han declarado como intransferible. Correcto, para mí el mejor portero que había ahora mismo en el planeta. Dejó un poco de mal sabor de boca en el partido contra el Bayern, para mí muy impreciso y uno de los problemas que tuvo el Barça en ese partido. Y estará unos cuantos meses de baja, si no me equivoco, 2,5 aproximadamente por esa operación en la rodilla. Así que veremos cuál es el futuro de Ter Stegen, pero yo le veo sin ningún tipo de dudas como un jugador intransferible. Excelente. Bueno, vamos con el segundo arquero de hoy en día, que es Neto, que esta sí es una situación un poco más complicada para quedarse. ¿Qué opinión tenés vos al respecto de un arquero que tampoco tuvo mucha continuidad igualmente en el club? Mira, es un jugador que ahora mismo el problema principal que hay es que no tiene mucho mercado. No hay muchos equipos dispuestos a llevarse a Neto. Para mí sería mejor el tercer portero del Barça, que es Iñaki Peña, que es un jugador con mucha proyección en el Barça para bueno, pues poder ser el segundo portero. Para mí le da suficiente. Pero veremos si hay algún equipo que se acabe llevando a Neto. Para mí, un jugador transferible que el Barça podría prescindir de él. Bien, y justamente el tercer arquero es ese que nombraba, Iñaki Peña, un arquero que, bueno, es de la cantera, que se pide constantemente la gente al club que mire la cantera, que al fin y al cabo es lo que más resultados le dio al Barcelona. Un portero que quizás no es el más ilusionante de la Masía, porque también llega por abajo en el Barça B Arnau Tenas, que es un portero muy impresionante y que tiene un estilo de juego muy parecido a Víctor Valdés. Pero ya te digo, para mí es uno de los mejores de su generación a nivel selección española y para mí tiene que ser el segundo portero del Barça esta temporada y que le den ya algunos minutos en Copa del Rey y que vaya siendo más partícipe de la dinámica del Barça. Bárbaro, bárbaro. Bueno, pasamos con la defensa, ahora donde también vamos a empezar con uno que, si no me equivoco, se ha declarado intransferible, que es Clement Lenglet. Correcto, jugador intransferible, para mí uno de los mejores jugadores y últimos fichajes que ha traído el Barça, un jugador muy completo, quizás le falla un poco la salida de balón, pero ya te digo que es un trozo de central y además bastante joven. Claro, por supuesto. Bueno, y ahora otro central francés que tiene el Barcelona,
que es Samu Umtiti. Ya veo cómo te ríes, ¿eh? Evidentemente un jugador que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el FC Barcelona, sobre todo por su alto salario, por sus años de contrato, por su bajo rendimiento, sobre todo a raíz de las lesiones y de no operarse en ese año de Mundial. Umtiti, un jugador que es transferible ahora mismo y que si el Barça consigue vender, habrá hecho una de las ventas de su historia, porque es un jugador que ya te digo que lo quieren echar del Barça, pero vamos, rapidísimo. Bien, bueno, y acá vamos con una de las más complicadas quizás, que es Gerard Piqué. ¿Qué hacemos con Gerard Piqué? Mira, es un jugador que, además, esto es información, que se va a quedar en el Barça la próxima temporada, pero debe de, digamos, estar un poco más por la labor. Me explico un poco con eso. Es un jugador que evidentemente tiene muchos quehaceres fuera del fútbol, que evidentemente tiene muchas cosas que hacer pues, en su día a día, pero tiene que centrarse al final en lo que le da de comer, que es el fútbol, y tiene que pensar que le quedan pocos años también a Piqué, pero que debe ser una de las espadas clave de este Fútbol Club Barcelona. Para mí un jugador que es intransferible, que debe quedarse en el Barça, pero que también pues, debe seguir un poco el camino que estaba teniendo a principios de temporada, ¿no? Una temporada muy buena la que empezó haciendo, pero que terminó pues, un poco con un regusto, un mal sabor de boca. Eso es verdad, empezó bien y terminó muchísimo más flojo. Después, Sí. uno que tiene que volver de préstamo, Jean-Claire Todibo, que tiene que volver de Alemania, si no estoy mal. Sí, un jugador joven con mucha proyección, pero que ya vemos que el Barça, no sé por qué motivo, dicen que es por la forma de entrenar que tiene, no acaba de convencer. A mí personalmente me parece un trozo de central y además, como te digo, muy joven. Ahora bien, si tengo que apostar por uno joven de la casa, me quedo con Ronald Araujo, jugador de vuestras tierras, de tierras latinoamericanas, y ya te digo que para mí es un jugador también muy completo y que si no acaba de gustar tanto Todibo, pues que como mínimo se apueste por Araujo, un jugador que ha dado buen rendimiento en el Barça B. Bueno, Ronald Araujo, justamente otro jugador de la Masía, que Ronald Koeman, he escuchado que dijo que siempre prefiere apostar por sus inferiores porque son de la casa y conocen lo que es el juego de la casa, porque Barcelona tiene una esencia, que lo podemos llamar, especial, de lo grande que es. Así es, totalmente como bien dices. Yo creo que seguramente Koeman va a apostar mucho por él y es un jugador que ya vimos el regreso después de la cuarentena al Barça contra el Mallorca, que se jugó en Son Moix, el estadio del Mallorca, que hizo un partido muy completo, muy correcto. Ya te digo, para mí uno de los centrales del futuro del FC Barcelona. Perfecto. Vamos con los laterales izquierdos. ¿Qué hacemos con Jordi Alba? ¿Qué hacemos con Junior Firpo? Dos que son complicadas. El problema, aquí tenemos un problema grande, y es que Jordi Alba tiene contrato, a pesar de su edad, hasta 2024, con una de las fichas más altas del Barça. Por muy mal que rinda, al final yo creo que va a ser mejor tenerlo, porque si también te paras a pensar en quién es su suplente, y es Junior Firpo, un jugador de rendimiento muy irregular, no se sabe bien si se puede confiar en su forma de jugar. Era uno de los fichajes del Betis, que venía, pues no de forma ilusionante, pero sí que venía a cumplir y a tener un papel no protagonista, pero sí relevante, y hemos visto que no ha cumplido mucho. Por lo tanto, para traer un lateral izquierdo así, digamos, que no acabe de convencer, yo me quedaría con Jordi Alba y a Junior Firpo, si hay alguna oferta, lo vendería. Y traería algún otro lateral izquierdo. No sé, ¿cuál te convence a ti de lateral izquierdo para el Barça? Creo que sonó, a mí me gustó la Champions, porque yo la verdad que no sigo la Bundesliga. Me sonó mucho, escuché Angelino, del Leipzig. Angelino, exacto, ese es uno de los que suena y también suena bastante Gaya, que creo que es lateral izquierdo también del Valencia. Sí. Como bien sabrás, el Valencia está en liquidación total, así que podrían intentar pescar a Gaya por un precio, digamos, razonable y poder incorporarlo al Barça. Bien, vamos por el otro lateral ahora, el derecho, donde tenemos otro de los intransferibles que puso Bartomeu, que es Semedo, acompañado de Moussa Wagué y un jugador que también pudo jugar en el medio, que fue bastante cuestionado, que es Sergi Roberto. Correcto. Mira, voy a empezar por el descarte total y el que creo que va a ser transferible, que es Moussa Wagué. Para mí no tiene sitio en el Barça y no... Ya vimos que salió cedido en enero porque no tenía apenas minutos y era una tontería tenerlo aquí para solo entrenar. De lateral derecho me quedaría con Sergi Roberto, aunque si hay una buena oferta, es decir, yo lo podría en el transferible, si hay una buena oferta con cara y ojos, lo intentaría empujar a salir porque es un jugador que al final... Bueno, es un buen suplente, pero es que ya te digo, al final hay que dejar paso también un poco a los nuevos laterales derechos, jugadores que puedan llegar. Y bueno, me quedaría con Semedo, que a pesar de su rendimiento irregular, sigo confiando en él, me parece un jugador con proyección, un jugador inteligente, un jugador que puede llegar a tener buena carrera en el Barça, pero habría que ver un poco si así es o si acaba, digamos, decayendo un poco su rendimiento.
Bien, bien, bien. Bueno, pasamos al pivote, como le dicen ahí en España, al 5 Sí. tapón, acá en Argentina, Sergio Busquets, otro Ujú. complicado. Mira, esto justamente te voy a decir la información que hemos publicado hoy en Twitter, que se hacía, digamos, o que era publicada por Mundo Deportivo, por Sport, no recuerdo qué dos de estos diarios lo publicaban, que decía que Sergio Busquets tiene dos opciones: o bien se queda y adopta un rol de, digamos, de suplente o con muchos menos minutos, digamos, haciendo un poco de mentor de Frenkie de Jong, que seguramente va a ser el pivote titular del FC Barcelona del futuro, o bien adoptaba el rol de salir, es decir, aceptar una salida, y evidentemente el Barça en ese caso pues le haría una despedida, una ceremonia de comiat, aquí se dice, una ceremonia de despedida, pues por todo lo alto, evidentemente, por lo que ha sido Sergio Busquets, por un jugador de leyenda que evidentemente pues ha traído tantos éxitos al FC Barcelona. Así que yo con Busquets me lo quedaría, ¿vale? Porque creo que se tiene que retirar en el Barça y creo que la temporada que viene él mismo ya va a dar el paso y va a dar un paso al lado. Y también, evidentemente, me quedaría con quién si no, con Frenkie de Jong, que es un jugador, pues, que yo creo que va a actuar con Koeman en esta posición de pivote, de 5 tapón, como vosotros le llamáis. Así que yo creo que de Jong va a ser uno de los pilares fundamentales de este Barça, un jugador completísimo y que para mí, pues, tiene que tener un gran futuro aquí en el Barça. Bueno, Koeman lo usa en esa posición, o lo usaba, mejor dicho, en Sí. Holanda. Sí, también incluso había llegado a jugar un poco tirando para extremo izquierdo, llegando un poco para arriba en llegada a posiciones de ataque, digamos, Frenkie de Jong. Para mí tiene que estar acompañado de un ecosistema que le ayude y donde él tenga un poco digamos, la voz cantante, ¿no? Que ella vaya dirigiendo y que también tenga llegada, porque no, a zonas ofensivas y también pueda dar incluso ese último pase, aunque para mí eso lo tendría que hacer más un interior tipo Riqui Puig, que ahora hablaremos de él. Bien, perfecto. Vamos a meter acá a un par de jugadores en la misma bolsa. Rakitic, Arturo Vidal, Aleñá, que si no me equivoco vuelve del Betis. Sí, así ¿Qué es. hacemos también? Y con Rafinha, no sé si vuelve de ahí del Celta. Cuatro jugadores que también se pueden ir. Mira, vamos a ir por pasos si te parece. Rakitic transferible, es el año ya de su venta y bueno, digamos que ya no se le aguanta más aquí en el Barça, sobre todo por la afición, muy enfadada con el rendimiento del croata y sobre todo porque, bueno, al final pues un jugador ya de edad elevada y que, bueno, hay muchas veces que no se le puede pedir nada. Aún así, hay que ser muy agradecido con él porque fue clave en una de las últimas Champions del Barça en Berlín ante la Juve. Luego, con Aleñá, viene cedido del Betis. Para mí un jugador clave de la masía del Barça. Muy, muy, muy buen jugador, con mucho talento, mucha llegada ofensiva, buen disparo desde fuera del área. Es un jugador para mí a tener en cuenta. Luego también me comentabas, ¿qué más nos dejamos? Rafinha para mí un jugador que va a tener mercado y que seguramente va a salir, porque al final hay que aligerar un poco toda la zona de medio campo. Para mí es un jugador que podría tener el sitio como suplente, es un jugador muy interesante, ya lo vimos el año pasado en partidos contra el Inter, contra el Madrid, pero es un jugador que al final va a tener muy pocos minutos en el Barça, por lo tanto hay que darle salida. ¿Y a quién más me dejaba, que has comentado? Arturo Vidal. Arturo Vidal. Es un jugador que ya, como hemos comentado, ya se le ha llamado esta misma mañana por parte de Ronald Koeman. Ya se le ha comentado, pues eso, que no se cuenta con él para la próxima temporada, que se espera que sea, digamos, transferido y veremos a qué jugador será pues, enviado, por así decirlo, ¿no? Se escuchaba pues Inter. Bueno, veremos un poco qué opciones tiene Arturo Vidal, pero no se cuenta con él, sobre todo porque es así un estilo que tiene Arturo Vidal, que le ha venido bien al Barça porque le aporta mucha intensidad, pero es un estilo muy rompedor con lo que es el clásico juego del Barça de Johan Cruyff. Perfecto. Bueno, recordemos que ahí en el medio también está Riqui Puig y la llegada de Pjanic de la Juventus, que bueno, también pueden cumplir ambos papeles importantes en el equipo de Ronald Koeman. Yo creo que, mira, van a tirar un poco el Barça por un doble pivote, Pjanic, Frenkie de Jong, creo yo, un doble 5 tapón, pero veremos cómo estructura. Para mí la estructura ideal para el Barça sería un 4-3-3, yo jugaría con Frenkie de pivote, incluso Pjanic y Riqui de interiores podrían llegar a jugar, o si me apuras, pues te podría decir incluso, bueno, sí, Riqui pues para mí debe ser el titular, pero veremos un poco quién acompaña pues ahí en esas posiciones, veremos un poco qué tal sale todo. Para mí el otro interior debería ser Artur, pero ya sabes que, bueno, pues por X o por Y tuvo que marcharse del Barça. Bien, bueno, ya que tocamos el tema de Riqui Puig, vamos con dos jugadores jóvenes más que tiene el Barça ahí arriba, que son muy interesantes, que creo que no fueron nombrados intransferibles, pero bueno, por cuestiones obvias no van a ser vendidos, que son Ansu Fati y el recién llegado de un préstamo de Las Palmas de la segunda división, Pedri. Muy buen futuro Exacto, ambos. exacto. Recordamos que Pedri esta temporada ya ha jugado en Las Palmas cedido, eso es importante, que no llega fichado ahora mismo.
Claro. Es un jugador muy interesante que ojalá que tenga cabida en el primer equipo de Barça, porque hemos visto que en segunda división lo ha rompido completamente, lo ha rompido perfectamente, y en Las Palmas le ha sobrado nivel para liderar un equipo con tan solo 17, 18 años creo que tiene, así que para mí un Sí. jugador a tener en cuenta. Y luego el otro que comentabas, que era Ansu Fati. Para mí, pues tiene el futuro garantizado en el Barça. Ya sabéis que le ha renovado el contrato al Barça con una cláusula de 400 millones de euros y contrato para años. Y es evidente que yo creo que tendrá tendrá ficha primer equipo, perdona. Así que veremos un poco qué tal funciona todo. Y bueno, para mí esos dos jugadores deben quedarse en el primer equipo sí o sí. Bien, bien. Bueno, llegamos a la parte de arriba. Arrancamos con Bright Wyatt, jugador que, bueno, probablemente se le busque una salida, porque fue un fichaje ya medio raro y ya después no terminó de rendir tampoco, así que se le buscará una Exacto, salida. esos son los fichajes que al final han acabado, digamos, perturbando un poco al aficionado culé, porque no se acaba entendiendo por qué se traen este tipo de jugadores. Por ejemplo, tenías en segunda división a Stuani, que es un jugador también que ha dado un rendimiento increíble en segunda división y que lo podías traer perfectamente al Barça y no lo has querido traer. Luego, pues ya te digo, se buscará seguro una salida porque el jugador, pues bueno, ha dado lo que ha podido, ha trabajado muy bien, mucha intensidad, pero al final es un jugador no de primer nivel ni un jugador para estar en la plantilla del Barça. Perfecto. Bueno, vamos con los 4 jugadores para cerrar este video. El primero, el francés Ousmane Dembélé. Jugador intransferible. Aquí me llegan mis dudas, Para mí es un jugador que si el Barça recibe una oferta punzante por este jugador, seguro que se le buscará una salida. Pero ya te digo, es muy complicado que ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está la situación tras la pandemia y demás, llega un equipo con 60, 80 millones de euros por Dembélé. Lo veo complicado, aparte que el jugador ha perdido mucho valor y aparte, pues recordemos que sale de lesión, así que su rendimiento, su regularidad está un poco en el aire. Claro, sí, yo, como decimos acá, es muy crack, pero bueno, tiene ese problema de las lesiones que lo fueron arrastrando. Sí, también te digo que el Barça necesita esa posición de extremo, porque últimamente el juego se focaliza mucho por interior y el Barça necesita siempre dos extremos bien abiertos, que pincen bien por la banda, que puedan poner centros a ambas bandas, digamos ambas bandas con ambas piernas. Así que ya te digo, es importante el Barça que profundice también por banda, que es algo que en los últimos años se ha olvidado bastante. Bien, vamos a cerrar este video hablando, por un lado, de uno de los intransferibles más, que es Antoine Griezmann, que bueno, se supone que no se va a ir, aunque llegue una oferta interesante. Y Messi, otro que tampoco se supone que se irá porque fue declarado intransferible, pero ¿qué puede pasar con el astro argentino? Venga, vamos a hablar primero de Griezmann, así dejamos lo más importante del vídeo para el final. Con Griezmann te digo algo parecido a Dembélé, que es un jugador que evidentemente pues llegó hace una temporada, costó 120 millones de euros, que aún se siguen pagando, y que, bueno, digamos que el problema principal que ha tenido Griezmann es que no juega en su posición. Al final tiene que jugar de Messi Griezmann, Claro. un media punta, digamos, tirando, bueno, la clásica posición de media punta, distribuyendo, entrando por dentro, entrando por fuera, moviéndose un poco a su gusto. Y al final, pues un jugador que ojalá que con Koeman pues tenga la oportunidad de jugar un poco en su posición y que en algún momento pues podamos ver a Messi descansar para que entre Griezmann jugando en esa posición. Y bueno, veremos. Te digo lo mismo un poco que Dembélé. Si llega una oferta interesante por Griezmann, o se le puede empaquetar para que lleguen jugadores como Neymar, se va a hacer. Y por último, hablando del crack argentino, de vuestro Leo Messi, pues bueno, es la situación un poco pues, más peculiar que hemos visto con él en los últimos tiempos. Ya sabes que hubo la reunión entre Ronald Koeman y Leo Messi estos últimos días en Castelldefels, en la que bueno, Leo Messi pues, le ha comentado que no está a gusto en el Barça, que no se siente cómodo, que se siente más fuera que dentro del proyecto. Pero veremos, al final es lo que te comento, tiene un año más de contrato, la rescisión, la cláusula son de 700 millones de euros, por tanto, si viene un grande de Europa y se lo quiere llevar, tiene que abonar esa cláusula, cobra 50 millones de euros, así que eso tampoco es moco de pavo. Así que yo creo, si me preguntas por mi apuesta, yo creo que Leo Messi va a continuar una temporada más con el Barça. Ahora bien, si me preguntas si va a renovar con esta junta directiva, tengo muchas más dudas. Yo creo que eso está un poco más en el aire, pero veremos si, bueno, pues digamos, con la próxima junta directiva, Messi puede hablar en una continuidad y ojalá que Messi se pueda retirar aquí en el Barça. Bien, nosotros a Leo, lo único que queremos es verlo bien. Nos gusta verlo Ojalá. bien a Leo. Nosotros también, Bueno, nosotros también. vamos con el último y no te robo más tiempo, el que probablemente está moviendo más el mercado junto con Leo, que es Luis Suárez. ¿Qué va a pasar con Lucho? Bien, pues ya hemos podido saber de buena fuente hoy por parte de RACU aquí en Cataluña que ya ha recibido la llamada de Ronald Koeman, una llamada de aproximadamente menos de un minuto para que te hagas una idea. Nosotros llevamos grabando unos 20 más o menos, o sea que para que te hagas una idea de la charla que ha sido.
Y bueno, pues en principio transferible, ¿vale? Veremos lo que pasa con él. Tiene un año más de contrato y en principio, si quiere salir, yo creo que el Barça le tendrá que dar la carta de libertad, porque será muy complicado que cualquier equipo pague, por ejemplo, 25 millones más los 15 de ficha que cobra anuales Luis Suárez. Por lo tanto, veremos. Se hablaba una supuesta llamada del Ajax. Por ahora a mí no me consta ningún tipo de llamada por el uruguayo, así que veremos qué pasa con él, pero ya te digo que seguramente, si no hay ningún cambio muy drástico, Luis Suárez no va a continuar en el Barça la próxima temporada. Bueno, notable, Mique. Bueno, no me queda nada más que agradecerte, porque a mí es un honor hablar de fútbol y del Barça con vos, uno de los tipos que más sabe probablemente de Barcelona ahí en España y en todo el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu parte, por tu tiempo acá. Y no sé si querrás decir algo para ir cerrando con este video. Bueno, nada, sobre todo darte las gracias por invitarme. Ya te digo que estos días estamos teniendo mucho movimiento aquí en Can Barça y es un placer sobre todo atender las llamadas del otro lado del charco que nos hacéis desde Argentina, que por supuesto pues os queremos un montón, que estamos también pendientes de lo que sucede por allí. Así que nada, darte las gracias y animar a la gente a que se suscriba al canal. Claro, por supuesto, que se suscriban, que le den me gusta y que no se olviden también de seguirme en la página de Instagram Mundo del Fútbol 10, que también va a estar el link en la descripción. Y bueno, voy a dejar el link del Instagram de Mique, aunque seguramente la mayoría del público ya lo conozca, para que también lo vayan a seguir, que tiene todas las novedades del Barça al día en su Instagram. Bueno, Mique, nada más para agregar, así que nos despedimos. Un abrazo, que vaya muy bien. Gracias. Chau, chau.